Primera unidad, el hombre y la cultura. Tema, acuerdo de identidad de los pueblos indígenas. Grupo número 11. ¿Qué son los acuerdos de paz en Guatemala? Los acuerdos de paz son una docena de acuerdos que fueron suscritos por el gobierno de la República de Guatemala y la URNG entre 1991 y 96 para alcanzar soluciones pacíficas a los principales problemas que generó el conflicto armado. En palabras más simples, son los acuerdos que pusieron fin a la guerra y decretaron la paz entre el ejército de Guatemala y la guerrilla. La firma del acuerdo final y definitivo se llevó a cabo el 29 de diciembre de 1996 en el Palacio Nacional de la Cultura. El enfrentamiento empezó en 1960 y dejó un saldo de 250,000 entre muertos y desaparecidos. Principales aspectos del acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. Hoy en día, los indígenas representan más de la mitad de la población total en Guatemala. Reconocer a los pueblos indígenas. Guatemala debe reconocer el genocidio que sufrió el pueblo maya durante el conflicto armado. Objetivos del acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. Reconocer que la nación guatemalteca tiene un carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe. Los pueblos indígenas incluyen a los pueblos mayas, garífunas y xincas, constituyen más del 75% de la población. Proteger e integrar a las poblaciones indígenas. Filosofía. Una cultura común basada en los principios y estructuras del pensamiento maya, una filosofía, un legado de conocimientos científicos y tecnológicos, una concepción artística y estética propia, una memoria histórica colectiva propia, una organización comunitaria fundamentada en la solidaridad y el respeto a sus semejantes, y una concepción de autoridades basada en valores éticos y morales. Derechos de la mujer indígena. Debido a que la mayoría de mujeres indígenas son vulnerables e indefensas, sufren de discriminación, y no solo como indígenas, sino también como mujeres. Con la agravante de la situación, el gobierno se compromete a crear una defensoría de la mujer indígena, divulgar y cumplir de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, promoverá la aprobación del proyecto de declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas a instancias apropiadas de la ONU. Principales derechos. Derechos de la mujer indígena, derechos culturales, derechos civiles, políticos, sociales y económicos, derechos consuetudinarios, derechos relativos a la tierra de los pueblos indígenas. Estos derechos se tomarán para superar la discriminación hacia los pueblos indígenas. Derechos culturales. La cultura maya y otras culturas indígenas constituyen al sustento de la cultura guatemalteca. Son un factor activo en el desarrollo y proceso de la sociedad. Los pueblos mayas, garífunas y xincas son los autores de este desarrollo cultural. Entre los derechos culturales está el de registro de nombres, apellidos indígenas y el derecho de cambiar el nombre del lugar donde reside. El idioma es uno de los pilares de la cultura. La espiritualidad es uno de los componentes esenciales para la transmisión de los valores. Se reconoce el valor histórico de los templos ceremoniales y lugares sagrados. De ser representado y garantizado el derecho constitucional al uso del traje indígena, se reconoce la existencia y valor de los conocimientos científicos y tecnológicos mayas. La reforma educativa debe responder a la diversidad cultural y lingüística. Derechos civiles, políticos, sociales y económicos. Entre estos, el gobierno se compromete a regionalizar la administración de los servicios educativos, de salud y de la cultura de los pueblos indígenas de conformidad con criterios lingüísticos. Los pueblos mayas, garífunas y xincas tienen derecho a la creación y dirección de sus propias instituciones y la oportunidad de ejercer derechos políticos. Derecho consuetudinario. La normativa tradicional de los pueblos indígenas es un elemento esencial para la regularización social de la vida de las comunidades. Por tanto, el gobierno reconoce el desconocimiento por parte de la legislación nacional de las normas consuetudinarias que regirán la vida comunitaria indígena, como la falta de acceso que los indígenas tienen a los recursos del sistema jurídico nacional y han dado lugar a la negación de sus derechos.
Derechos relativos a la tierra de los pueblos indígenas. Incluye tanto la tenencia comunal o colectiva como la individual, los derechos de propiedad, de posesión y otros derechos reales, así como el aprovechamiento de los recursos naturales en beneficio de las comunidades, sin perjuicio de su hábitat. ¿Cuáles son los logros en materia de acuerdos de paz en Guatemala? Guatemala alcanzó logros más importantes en reformas en salud, educación y creación de instituciones públicas como parte del cumplimiento de los acuerdos de paz. A 25 años de la firma de los acuerdos de paz que reconocen la diversidad cultural para la atención de los guatemaltecos, podemos alumbrar avances importantes como la institucionalidad por la paz y las reformas del sector educación y salud. Para el cumplimiento de los 12 acuerdos firmados entre el gobierno y la entonces guerrilla de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, el Estado tuvo que crear varias instituciones, entre ellas la Secretaría de la Mujer y la Defensoría de la Mujer Indígena, que velan por los derechos de las mujeres. Noticias que informan sobre los avances de los acuerdos de paz. Según Prensa Libre, en el gobierno actual de Alejandro Yamatei, las 3 instituciones que nacieron de los acuerdos de paz dejaron de funcionar de forma individual para que sus visiones se integren a la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos. La creación de la COPADE buscará mejorar las condiciones de vida y armonía social, que recogerán la visión actualizada en derechos humanos y fortalecimiento de la paz que se venían construyendo desde 1996. La CEPAZ, Secretaría de la Paz, y la SAA, Secretaría de Asuntos Agrarios. Según el reporte de IDPD, de los 11 compromisos o acciones del gobierno en la lucha contra la discriminación de los pueblos indígenas, se han implementado solo 6. Los derechos culturales. El reporte de IDPD indica que han implementado el 29.10%, se desprende 24 compromisos, de los cuales se registran avance en 7. Este apartado contempla compromisos relativos a los idiomas, los nombres, apellidos, los templos, centros ceremoniales y lugares sagrados. Avances en salud. Compromisos en política que han recibido mayor atención. Extensión de cobertura en niveles de atención, seguridad social y reducción de mortalidad materna. Acciones que se deben implementar para que los acuerdos de paz sean una realidad. 1. Que se promueva un desarrollo económico en la clase obrera rural y urbana por medio de inversiones sociales, siendo el encargado de ello el Estado de Guatemala, por medio de los diferentes ministerios, tales como Ministerio de Agricultura, Ministerio de Economía, Ministerio de Educación, entre otros. 2. Que el Procurador de los Derechos Humanos implemente acciones para concientizar a la población de Guatemala para que sepan la importancia de los pueblos indígenas entre las sociedades y así haya menos discriminación para ellos y con esto lograr el cumplimiento de los acuerdos de paz. 3. Dar a conocer la enorme riqueza natural que tiene Guatemala y caracteriza a los pueblos y etnias indígenas, los cuales han ayudado mucho a la economía y desarrollo del país. Esto se puede llevar a cabo a través de diferentes programas que pueden ser organizados por el gobierno de Guatemala. 4. Continuar con los esfuerzos para erradicar la pobreza extrema y el hambre, en especial adoptar las medidas necesarias para eliminar la grave problemática de desnutrición infantil. 5. Implementar políticas o leyes para proteger la vida y la integridad de quienes tienen mayor vulnerabilidad debido a la discriminación y exclusión histórica, entre las cuales se encuentran las personas que defienden los derechos humanos, incluidas autoridades y líderes indígenas. 6. Adoptar medidas efectivas que permitan un mejor y mayor acceso a la justicia a la población en general y respecto a los pueblos indígenas, respetar sus instituciones propias de representación y de toma de decisiones y asegurar que puedan ser oídos en sus propios idiomas. Conclusiones. Concluimos que los acuerdos de paz fueron creados principalmente para alcanzar soluciones pacíficas en consideración de los problemas sociales que generó el conflicto armado interno y con ello establecer derechos y normas principalmente para respetar a los pueblos indígenas. Llegamos a comprender que el acuerdo sobre la identidad y derechos de los pueblos indígenas fue creado a raíz de la discriminación que tenían contra el pueblo.
Este acuerdo vino a darle voz y voto al pueblo guatemalteco que vivían sin tener libertad de expresión. Comprendemos la disposición que tenían ambos actores del conflicto armado interno en hacer las paces y poder convenir a manera de que todos quedaran satisfechos con lo convenido y poner fin a una guerra que dañó tanto a nuestro pueblo. Sabemos que este acuerdo constituyó a una trascendencia histórica para el antes, el presente y el futuro del pueblo guatemalteco, para su desarrollo, ya que cada institución educativa tiene la obligación de brindar los conocimientos para formarlos profesionalmente y también están obligados a educar a todo el pueblo sobre nuestras raíces mayas, garífunas y xincas, además de ampliar e impulsar la educación bilingüe, intercultural y valorizar el estudio, conocimiento de idiomas indígenas a todos los niveles de educación. De acuerdo con este convenio, se intenta erradicar la discriminación enseñando la cultura, los idiomas y cada uno de los puntos que hacen que el país sea un país multilingüe e intercultural. Así también se reconoce y protege cada forma de espiritualidad y proteger el uso de esos hermosos trajes típicos que son parte de la identidad del pueblo guatemalteco. A preservar cada lugar sagrado que tuvieron por habitados nuestros antepasados. Concluimos que se ha tratado desde hace décadas erradicar todo tipo de discriminación, fortalecer la cultura y fortalecer los idiomas. A pesar de todo ello, esa lucha incesante por desaparecer la discriminación aún no se ha logrado.